Hola, buenas, mi nombre es Daniel Espinosa y voy a hablarles sobre las enfermedades de moluscos bivalvos. Enfermedades bacterianas de moluscos bivalvos. Uno de los problemas de la acuicultura de moluscos bivalvos son los repetidos episodios de mortalidad que merman gravemente a la producción. Estos brotes de enfermedad afectan tanto a las fases larvarias y postlarvarias en criaderos, como a los juveniles y adultos cultivados en medio natural. En el caso de los criaderos, las mortalidades masivas suponen la pérdida completa de los lotes de producción, con graves implicaciones económicas. En la mayoría de los casos, los estudios han demostrado que se trata de patología bacteriana. Bacterias patógenas de moluscos bivalvos. Entre ellas podemos encontrar la vibriosis. Los primeros signos aparecen de 4 a 5 horas, con reducción de la movilidad y la tendencia a permanecer quiescentes, con el velo extendido. Aparecen grupos puntuales de bacterias a los márgenes de las larvas con aspecto de enjambres. A las 8 horas hay muerte por necrosis granular. Se ven velos desprendidos que mantienen la actividad ciliar. Pueden proliferar ciliados carroñeros como invasores secundarios. Enfermedad producida por representantes del género Pseudomonas. Como primer signo se manifiesta un cese de la natación seguido por la extensión del velo con movimientos anormales y necrosis. Enfermedades juveniles y adultos. Podemos encontrar la vibriosis, la enfermedad del anillo marrón y la enfermedad juvenil de las ostras. En la vibriosis, la mayoría de las enfermedades de etiología bacteriana en moluscos bivalvos adultos están producidas por bacterias gram negativas y particularmente pertenecientes al género Vibrio. La enfermedad del anillo marrón, esta se caracteriza por perturbaciones en el proceso de calcificación y la aparición de un depósito marrón en la cara interna de las valvas del molusco. Enfermedad juvenil de las ostras. Los principales signos son el cese del crecimiento, bordes irregulares de las valvas y un ahuecamiento exagerado de la valva inferior, seguido de un depósito de capas sucesivas de conchyolina en la superficie interna de las valvas, alrededor de la periferia del manto. Diagnóstico de enfermedades bacterianas. El diagnóstico tradicional de enfermedades bacterianas pasa por el aislamiento en medios generales o selectivos. Los procedimientos largos y tediosos que resultan del empleo de métodos clásicos en tubo en placa pueden reducirse en gran medida mediante el empleo de sistemas miniaturizados. Enfermedad del anillo marrón. Esta enfermedad se caracteriza por la presencia de un depósito orgánico marrón oscuro en la superficie interna de las valvas, generalmente localizada entre la línea palial y el borde de la concha, que frecuentemente invade por completo el seno palial. La enfermedad del anillo marrón puede considerarse como una verdadera epizootia, ya que se han descrito mortalidades superiores al 50% en almejas cultivadas. Métodos de detección del anillo marrón, de enfermedad del anillo marrón. Beta Petit se ha aislado a partir de agua intervalar, homogenizados de tejidos y depósito orgánico de diversas especies de almejas que mostraban la sintomatología del anillo marrón, empleada en métodos bacteriológicos. Recientemente se han desarrollado distintos métodos moleculares utilizando la técnica de hibridación en dot blot o bien basado en la técnica de la PCR para la identificación rápida y específica de beta petis. Mecanismos de defensa del hospedador. En algunas almejas afectadas por esta epizotia se han observado diversas deformidades externas en las conchas, que corresponde a una alteración del crecimiento de las mismas durante el periodo de tiempo en que el animal presenta la patología. En los moluscos la reacción inflamatoria puede provocar, además de la destrucción o el aislamiento del patógeno, mecanismos defensivos, una respuesta inflamatoria que producirá una eliminación del patógeno y la reparación de los daños del epitelio del manto, y un recubrimiento del depósito orgánico que culminará con la reparación de la superficie interna de la concha. Prevención y control de la enfermedad. Se han propuesto algunos tratamientos para el control de la enfermedad del niño marrón a nivel de semillero, tales como la administración por baño de furosolidona, flumequina, nitrofuratoína o ácido oxolínico, o el incremento de la temperatura por encima de 21 grados centígrados, si bien ninguno de estos tratamientos ha sido ensayado a escala productiva. Perkinosis en moluscos.
Esta enfermedad afecta a una amplia variedad de moluscos, tanto bivalvos, ostreídos, venéridos, pectínidos, ostras perlíferas, almejas gigantes. El método diagnóstico de esta enfermedad es la visualización del parásito como aparece el hospedador, incubación de tejidos del hospedador en caldo tioglicato, aplicación de técnicas moleculares para detectar las secuencias de ADN o proteínas exclusivas del parásito. Aspectos epidemiológicos: influencia de factores ambientales, influencia de factores estresantes y modelos predictivos. Interacción de hospedador-parásito: la observación de cortes histológicos de moluscos afectados por perkinsosis pone de manifiesto en mayor o menor medida una respuesta inmunitaria del hospedador frente al parásito que supone la concentración de hemocitos en las áreas de las que el parásito está presente. Sistema inmunitario del hospedador. La complejidad de la interpretación de este tipo de resultados se explica en parte por la notable influencia de factores ambientales sobre los parámetros del sistema inmunitario de los moluscos. Supervivencia del parásito hospedador y factores de virulencia. El parásito cuenta con mecanismos que le permiten sobrevivir y proliferar dentro del hospedador, a pesar de que el hospedador trata de impedirlo mediante el sistema inmunitario. Entre estas actividades podemos encontrar actividad antioxidante, secreción de proteasas, aspecto de metabolismo, genes del parásito implicados en la virulencia. Enfermedades de moluscos bivalvos del interés comercial causadas por metazoos. Algunos organismos locales tenemos esponjas, poliquetos y moluscos. Como también tenemos helmintos parásitos como turbularios, cestodos larvales, trematodos digéneos, nematodos larvales. Otros organismos parásitos o habitantes de la cavidad del manto: moluscos gasterópodos, copépodos, cangrejos brachúreos y nermetinos. Estrategia de la lucha frente a enfermedades de moluscos bivalvos. Acciones para impedir que una enfermedad infecciosa llegue a una zona no afectada. Es aconsejable limitar la introducción de individuos de otras zonas a los casos que sea estrictamente necesario, y en caso de realizarlas, ha de hacerse con un control riguroso para impedir la entrada de individuos portadores del agente infeccioso. Acciones para minimizar los efectos de una enfermedad aún en presencia del agente infeccioso: cambio de los procedimientos de gestión y cultivo y aumento de la tolerancia. Medidas terapéuticas. Las medidas terapéuticas no se aplican en la acuicultura de moluscos bivalvos que se desarrollan en el medio natural, pues la combinación de medio abierto con los mecanismos de captación de alimentos de estos organismos hace que no sea rentable el suministro de cualquier tipo de producto para sanar a individuos afectados por patógenos o enfermedades. Erradicación de enfermedades. Una posibilidad teórica de la lucha frente a una enfermedad establecida en una zona de tratar de hacer desaparecer dicha zona del patógeno que la causa. En la práctica, cuando una enfermedad transmisible que afecta al molusco se ha establecido en el medio natural durante un periodo prolongado, es muy difícil conseguir una erradicación y de hecho no hay precedentes de éxito. Bueno, esta fue mi presentación. Muchas gracias.